Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Gómez, soy estudiante de arquitectura y bueno, esta entrevista hace parte de mi trabajo de grado y tiene como objetivo conocer cuáles son los sistemas constructivos y materiales más eficaces para la realización de una cubierta ligera en un entorno cultural o patrimonial. Y la idea es que el ingeniero con su experiencia y nos comparta su experiencia laboral y sus opiniones, también nos ayuden a entender un poco cuáles son las opciones más adecuadas en términos de resistencia, sostenibilidad, modularidad también y compatibilidad estética y patrimonial. Y bueno, esta entrevista durará aproximadamente media hora y la información será utilizada única y exclusivamente con fines académicos e investigativos. Ingeniero, ¿está de acuerdo en participar? Sí, claro. Bueno, y antes de comenzar con las preguntas principales de la entrevista, me gustaría conocer algo de su trayectoria profesional. ¿Podría contarme su nombre y a qué se dedica actualmente? Arquitecto Leonardo, mi nombre es Wilmer Steven Canchila Villadiego, yo soy ingeniero civil. Me he dedicado, tengo una trayectoria más que todo a la construcción en diferentes áreas, pavimentos rígidos, flexibles, escenarios deportivos y parques culturales. Perfecto, una trayectoria bastante amplia. Con respecto a eso, ¿cuál es su especialidad o cuál es su experiencia en relación a la arquitectura o a la construcción como tal? Bueno, como te decía, he participado en ciertos escenarios culturales y deportivos que han contado con ciertas estructuras que tienen una participación cultural. Y en alguno de esos proyectos ha tenido la oportunidad de participar en algunos que se hayan utilizado cubiertas ligeras o algún tipo de cubierta. Sí, claro, como te decía, tanto en el escenario deportivo como en el parque cultural se hizo la construcción de una cubierta ligera. Ok, perfecto. Vemos que el ingeniero tiene una trayectoria bastante amplia con respecto a este tema. Muchas gracias, ingeniero. Ahora sí, me gustaría conversar un poco más a fondo sobre los sistemas constructivos y los materiales que se pueden usar en este tipo de cubiertas ligeras, sobre todo en un entorno cultural como lo es el parque principal de Corozal Sucre. Bueno, con esto continuamos a la primera pregunta y es ¿qué tipo de sistemas constructivos podrían utilizarse para la estructura de una cubierta ligera para que sea resistente y modular en un entorno de interés cultural? Bueno, se podría optar por un sistema que estaría compuesto por una perfilería, ya sería vigas reforzadas con celosías, que nos daría una ventaja que al ser modular sería un ensamblaje rápido y nos daría mucha versatilidad y una alta resistencia. Me parece muy interesante ese tipo de sistema constructivo. ¿Y usted cree que ese tipo de sistemas modulares tiene, no sé, alguna ventaja frente a otro tipo de sistemas tradicionales? Sí, claro, ese tipo de sistema tiene la capacidad de cubrir largas luces y resistir tiene una alta resistencia y durabilidad a bajo mantenimiento, que solo sería protegerlo de la corrosión y nos daría una gran variedad de tipos de ensamblajes y de figuras y de formas, lo que le permitiría adaptarse a diferentes entornos culturales. Bueno, con respecto a la modularidad, ¿usted conoce algún caso de referencia, algún proyecto referencial que nos pueda servir como modelo? Bueno, hablar de un proyecto en general, en este caso de tipo de sistemas que te estaría hablando, sería quedar muy corto, porque las cubiertas se están usando desde hace mucho tiempo y tienen raíces históricas, siendo utilizadas desde la edad de bronce. Desde épocas muy primitivas,
ya los griegos en Europa y en la Europa medieval las estaban usando. Las cerchas como ejemplos culturales se incluían en los techos de las antiguas iglesias, grandes almacenes y auditorios que necesitaban cubrir grandes luces y en espacios muy amplios que tienen la capacidad de soportar grandes cargas. Bueno, con respecto a este sistema constructivo que está constituido por cerchas, que constituye la modularidad, ¿usted considera que es importante, por ejemplo, el montaje y el desmonte de ese tipo de estructuras en un entorno de interés cultural? Sí, claro, porque como en construcción el tiempo es dinero, por decirlo así. Un proyecto que requiera menos tiempo de ensamblaje es un proyecto el cual se va a gastar, por decirlo así, menos dinero, y el cual, al tener más versatilidad, como decía anteriormente, se podrá adaptar a diferentes entornos culturales, podrá adaptar sus formas y figuras. Ok, perfecto. Continuamos a la segunda pregunta. ¿Qué características constructivas debe tener el sistema de cubierta ligera para no ser invasivo y sostenible en entornos culturales? Bueno, principalmente yo hablaré de la versatilidad, en la que esa cubierta no invada una arquitectura ya existente, ya sea en un patrimonio cultural, entre otras cosas. Bueno, y con respecto a eso, desde su experiencia laboral, todo su transcurso en su carrera profesional, supongo que alguna vez se ha hecho esta pregunta y es, o sea, ¿qué hace a una cubierta que sea duradera y liviana? Bueno, primeramente tenemos que hablar de los materiales que se escogerían para construir esa cubierta. Y pues que sean materiales ligeros y que cumplan requisitos técnicos de resistencia, que cumplan nuestras normativas. También algo que tenemos que tener en cuenta sería la selección de unos materiales óptimos y de unos buenos métodos constructivos que garanticen que esa estructura tenga los requerimientos técnicos y de seguridad que no pongan en peligro a los participantes, ya sea a esos escenarios culturales, y que además de eso sea agradable a la vista y encaje con los entornos culturales. Bueno, ya que estamos hablando, digamos que de materiales, ¿qué tipo de detalles constructivos garantizan que no se afecte el valor patrimonial de este entorno, como lo es el parque principal del municipio de Corozal? Bueno, como te decía, algo que hay que recalcar mucho y es la calidad de sus materiales. Y además de eso, unos correctos seguimientos a los métodos constructivos. Te voy a poner un ejemplo. En caso tal de que se opte por hacer unas estructuras soldadas, hacer un seguimiento que las soldadurizadas, que estén bien hechas, que cumplan con sus especificaciones técnicas y a lo que solicite este tipo de estructura que se está haciendo. Y en caso tal de que se estén haciendo unas estructuras atornilladas, que esa tornillería cumpla con los requerimientos de resistencia para esa estructura, garantizando así que ésta haga su función sin poner en riesgo la vida de las personas que asisten a esos lugares culturales. Bueno, con respecto a, digamos que a la estructura como tal de la cubierta, ¿cómo podemos lograr, digamos que esa cubierta ligera sea respetuosa y que no dañe, digamos, el contexto patrimonial en el cual se encuentra en cuanto a formas y proporciones? Bueno, primeramente, que sea una estructura que no sea invasiva con la arquitectura la arquitectura o patrimonio que ya se encuentra en ese entorno cultural. Porque, por decirlo de esta manera, si hablamos del caso de Corozal, tenemos una arquitectura tipo
española, colonial, que esa estructura no sea invasiva y que combine y que sea visualmente agradable al compararla con la otra, que no sea que no la invada y que no la minimice, por así decirlo. Bueno, con esta información que nos acaba de proporcionar el ingeniero, continuamos a la tercera pregunta, que aquí nos vamos a enfocar en los materiales, o digamos que a tomar la mejor decisión para conocer cuáles son los materiales más eficaces para utilizar en este tipo de cubiertas. La pregunta es la siguiente: ¿qué criterios considera esenciales para seleccionar materiales en la estructura de una cubierta ligera que asegure compatibilidad con entornos patrimoniales y culturales y sostenibilidad a largo plazo? Bueno, el principal criterio yo pensaría que sería la versatilidad, que se llama materiales versátiles que se permitan moldear a diferentes figuras y formas, que se adapten a diferentes entornos culturales, ya sea el aluminio galvanizado, pues es una muy buena opción, que tiene una alta resistencia a la carga, a la corrosión. Una madera también puede ser una buena opción, que tiene la capacidad de moldearla y pulirla, pintarla en diferentes formas, es resistente. Un acero estructural que tiene diferentes maneras, si ya se hace trabajo soldada, atornillada, de hacer diferentes figuras y formas. ¿Qué es lo que se busca principalmente? Que esa estructura se adapte a lo que ya existe culturalmente, que no invada, que no minimice lo que ya se encuentra, y que se adapte y que sea funcional también. Bueno, teniendo en cuenta los criterios que nos acaba de mencionar el ingeniero, le tengo una pregunta también, y es con respecto, a los materiales como tal. ¿Cuáles son los materiales que combinan mejor la durabilidad con una estética que sea compatible con lo patrimonial? Bueno, arquitecto Leonardo, yo pensaría que uno de los materiales más óptimos, que den durabilidad y que permita crear estética que se adapte a lo cultural, a un patrimonio cultural, yo optaría por ya sea un acero estructural, que como te decía anteriormente, lo puedo moldear, puedo hacer es muy versátil, me da una gran versatilidad, ya sea soldándolo, uniéndolo por pernos, de crear figuras que se adapten y que representen entornos culturales. También podríamos optar por ya sea un aluminio galvanizado, que también es muy ligero y durable y resistente, que me permita representar figuras, o ya sea una madera de origen local, que también una buena madera con una buena característica que se adapte a entornos culturales. Bueno, hubo algo que me pareció interesante, que lo acabó de mencionar el ingeniero, y es utilizar maderas locales. Con respecto a estos materiales, ¿usted cree que es importante priorizar los materiales locales antes que los materiales importados? Bueno, arquitecto, es una muy buena pregunta, porque usted sabe que, con la creación de entornos culturales no solo se genera un impacto en la parte urbanística, sino también estaríamos generando, al priorizar los materiales locales, estaríamos generando un beneficio en la economía del lugar al que se quiere beneficiar con este entorno cultural. Estaríamos haciendo unos aportes dobles, por decirlo así, a los entornos. No solo sería un aporte cultural, que también generaría aportes económicos, aparte de acceder a materiales locales, porque un entorno cultural, por poner un ejemplo, puede traer, ya sea puede atraer un turista y cosas así que aportan a la economía local.
Y al seleccionar otros materiales locales frente a importados, ya estaríamos haciendo un aporte adicional a las economías locales, generando un crecimiento en el lugar en el que estemos haciendo estos patrimonios culturales, por así decirlo. La verdad es que también me parece una muy buena práctica lo de priorizar los materiales locales antes que los materiales que sean importados. Y de hecho, actualmente pues yo he visto que hay muchos proyectos que son recientes en los cuales digamos que usan materiales que son digamos innovadores, por así decirlo, como lo es el policarbonato y las lonas tensadas, que esto, o sea, lo utilizan mucho en las cubiertas ligeras, sobre todo porque digamos que permiten el paso de la luz y son muy livianos. Pero también he escuchado que estos pueden tener algunas limitaciones en cuanto a su durabilidad y la resistencia. Digamos que en este sentido, ingeniero, ¿qué tan recomendable sería utilizar este tipo de materiales en nuestro caso, que vamos a hacer una cubierta ligera en un entorno patrimonial, considerando pues el entorno y también las condiciones climáticas del lugar? Bueno, arquitecto, con respecto a su pregunta, ¿qué tan factible? O sea, todo material tiene un pros y sus contras, tiene sus limitaciones, digámoslo de esa manera. Los policarbonatos es un material que permite reducir los rayos UV del sol, que da buena visibilidad y que cubre grandes espacios. Se usa como, digamos de esta manera, láminas, a veces se usa hechas como láminas translúcidas para disminuir el golpe del sol, por así decirlo, que la lluvia, proteger de la lluvia, pero también tiene sus limitaciones, porque es un material que a veces vienen materiales que vienen muy con espesores muy pequeños, digámoslo de esta manera, pero que no resisten altas cargas, sino que depende de otras estructuras sobre la cual se tiene que sostener o cargar. Hay que cargarlo sobre otras estructuras, ya sea metálicas, de madera o cualquier sistema que se esté usando, pero que son visualmente muy bonitas, muy agradables y tienen sus funciones que disminuyen el golpe de sol, protegen de la lluvia. Y con respecto a las lonas tensadas, también son un material muy bueno que se usa mucho porque cubre grandes luces, resiste, pero todo material tiene sus limitaciones y hay que trabajarlo con responsabilidad y bajo digamos de esta manera, hay que manejarlo en su falla dúctil, por así decirlo, que él esté trabajando, que no esté en sus limitaciones, que no se exceda las capacidades de los materiales para que no fallen y que esas estructuras cumplan los requisitos técnicos y de seguridad. Bueno, con respecto a ese tipo de materiales materiales que sean locales e importados, uniendo ambos materiales en general, sabemos que tienen unas propiedades físico-químicas independientes y que cada uno trabaja de forma distinta. Con respecto a eso, se observan que tienen diferentes tipos de riesgos. Y por ejemplo, ¿qué riesgos observa usted en los materiales? O sea, si se usan materiales inadecuados dentro de este entorno patrimonial y cultural. Bueno, ese es un tema que se da mucho hoy en día, a pesar de todo lo que hay en respecto a normas y seguimiento de supervisión, de responsabilidad de muchos constructores usan los materiales inadecuados, ya sea por ahorro, por meterse unos pesos al bolsillo. O sea, eso es algo muy irresponsable, un material que no tenga las capacidades, que no logre o alcance las capacidades estructurales que exige ese sistema, quitándole durabilidad, resistencia y poniendo en riesgo a las personas que usan esos entornos, que es
Son estructuras que están expuestas a vientos, lluvias y hasta movimientos sísmicos que le van quitando durabilidad y vida a esas estructuras, llegando incluso a catástrofes como que colapse una estructura de esas y que quite vidas. Bueno, con respecto a eso, realmente me parece, digamos que algo irresponsable, que es utilizar materiales inadecuados en este tipo de proyectos, más porque es un entorno patrimonial el cual debemos respetar. Bueno, con esto seguimos a la siguiente pregunta, y es con respecto a la innovación en los materiales, y es qué innovaciones o materiales alternativos existen hoy en día para cubiertas ligeras que puedan ser viables en un entorno patrimonial sin comprometer la sostenibilidad ni la estética. Bueno, uno de los materiales que se está usando mucho y que da una gran versatilidad porque se puede montar y desmontar son las membranas tensadas, sistema de membranas tensadas. ¿Cuál es una ventaja de ese sistema de membranas tensadas? Que cubre grandes luces con poca estructura portante. O sea, ¿qué significa esto? Que es una lona que cubre un buen área, un gran área, con una poca estructura que la está soportando. Pues. ¿De qué manera sería beneficioso en un entorno cultural? Que no hay estructuras, o sea, que la estructura que va a soportar esa lona o esa membrana, al no necesitar mucha que la cargue, no va a ser muy invasiva en entornos culturales y será fácil de armar y desarmar. Además de eso, cubre grandes luces, tiene bajo peso y da unos efectos visuales interesantes que pueden adaptarse a diferentes entornos culturales y ser muy agradables a la vista y al público, entre otras cosas. Bueno, con respecto a eso de los materiales innovadores, ¿cuáles son o cuáles considera que son los más importantes o emergentes, o también pues las tecnologías más recientes que usted considera que se pueden aplicar en este tipo de contexto? Bueno, con respecto a esa pregunta, hay una gran variedad de materiales. Como mencionaba hace rato, está la membrana tensada, que cubre grandes luces, necesita poca estructura portante, baja peso, permite efectos visuales interesantes. Está la madera prensada, que es ligera, da gran versatilidad, pues se puede atornillar con pernos de alta resistencia. Se pueden crear da una gran versatilidad porque se pueden crear diferentes formas y figuras de poco mantenimiento, de fácil armado. También están las estructuras, está el aluminio galvanizado, da una gran resistencia a la corrosión, que es algo muy importante porque le da una gran vida útil a esas estructuras. Bajo peso, alta resistencia y buenas capacidades portantes, haciendo estructuras que soporten unos buenos pesos en casos en lugares donde haya mucho viento, lluvia, o incluso en lugares donde se presenten nevadas, entre otras cosas. Está el acero estructural también, que da una gran versatilidad de crear formas y figuras. Se puede hacer ya sea soldándolo con pernos, entre otras cosas. Bueno, esos son, digamos que materiales que son, no sé cómo decirlo, como materiales importados o materiales que ya han sido trabajados ya en las fábricas y eso. Pero ¿usted considera viable, por ejemplo, utilizar materiales que sean reciclados o materiales que sean reutilizados en las cubiertas en las cubiertas livianas? Bueno, ese es un tema bastante popular hoy en día, pero también difícil de manejar, porque no solo, o sea, son buenas opciones siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos y estructurales que necesita esa estructura, porque no solo decir yo voy a reciclar un material, sino que ese material tenga las capacidades y cumpla después de que tenga un seguimiento técnico de resistencia. Sí se puede decir que se puede usar, hay muchos policarbonatos de alta resistencia
o hasta plástico prensado, que es un plástico reciclado con alta resistencia. No tiene la capacidad de prenderse a fuego, entre otros materiales, hasta vidrio reciclado, también vidrios templados. Se crean vidrios templados por medio de vidrio reciclado. Se estaría quitando una carga a los sistemas ecológicos y se estarían reutilizando nuevamente y dándoles una vida útil a unos entornos culturales. Bueno, con respecto a esa pregunta anterior, no sé si usted en todo su transcurso laboral ha tenido la oportunidad o ha visto casos de donde se realice algún tipo de innovación tecnológica en entornos patrimoniales en cuanto a cubiertas, o algún tipo de innovación en cuanto a materiales, ya sean materiales naturales o materiales importados. Bueno, arquitecto, uno de los casos de innovación tecnológica y que son un buen entorno y adaptación de un patrimonio cultural que yo he visto y que es de mucho de mi agrado es la cubierta de orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, que es un sistema muy innovador, que combina funcionalidad, es fuerte y sostenible, tiene un amplio componente simbólico. Es un proyecto formado por hexágonos que permite que forma un follaje artificial, cubre una amplia área, como un bosque es como si se hiciera un bosque natural prácticamente. Viéndolo desde un punto estructural o constructivo, está compuesto por unas estructuras metálicas y combina la madera si no estoy mal, incorpora maderas de pino, acero, que garantizan una alta resistencia y una estabilidad, y tiene grandes luces que superan hasta los 20 metros. Aporta calidez y se utiliza como un revestimiento de tejido filtrante de luz, semejante a como si fuera una sombra de un árbol natural. Y la técnica constructiva es muy modular y reversible, dando gran versatilidad y adaptación sin comprometer el entorno o el patrimonio cultural. Además, integra un diseño de colección de agua de lluvia que se mimetiza y aporta a los ecosistemas, porque ya al recolectar esas aguas estamos aportándole a los medios ambientes también. Además de eso, es algo que hay que señalar de ese patrimonio cultural. Bueno, ingeniero, hemos culminado la entrevista. Le agradezco mucho por su tiempo, también por compartir su experiencia y trayectoria laboral, y todo lo que nos ha contado, toda la información suministrada. Es de gran utilidad para nosotros, para nuestro trabajo de grado, ya que lo que estamos buscando es proponer cubiertas que sean sostenibles, que sean funcionales y que sean respetuosas con los entornos culturales. Entonces, muchas gracias, ingeniero. Bueno, arquitecto, antes de irme quiero recalcar algo, y es que su entrevista me parece de buen agrado y su trabajo de grado, que se tenga en cuenta y se estudie de que las nuevas construcciones y la construcción moderna no sea invasiva y desplace los entornos culturales y patrimoniales que nos representan como ya sea como municipio, y que no creen entornos que no tengan simbolismo ni ninguna representación, y que invadan lo que nos identifica a nosotros como cultura. Me agrada eso, que ustedes estudien eso y tengan en cuenta eso, para que no desplacen lo que nos representa como personas y como cultura a nosotros. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted.